Bienvenidos esta mañana a todos. Es un lindo día, es una nueva oportunidad que tenemos para venir a adorar al Señor. Y en medio de tantas circunstancias, tantas situaciones, podemos bendecir el nombre del Señor, podemos darle gracias. Yo sé que tú y yo tenemos muchas razones para agradecer y bendecir al Señor. Entonces, alabémosle con todo el corazón e iniciemos este tiempo leyendo una porción de la palabra en el Salmo 146 que nos dice allí la palabra de Dios. Alabanza por la justicia de Dios. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Entonces, vamos a alabar con todo el corazón al Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Si hay razones allí, porque de pronto tenemos trabajo o quienes no lo tienen, si pudimos hoy levantarnos, tener vida, tener salud por la vida de nuestras familias. Alabemos al Señor con todo el corazón y démosle gracias a pesar de que puedas estar pasando por alguna situación. Llenemos hoy nuestro corazón de acción de gracias a Dios y bendigamos su nombre. Vamos a orar para iniciar este tiempo de alabanza y de adoración. Señor amado, te damos gracias, Padre, te bendecimos porque tú eres un Dios maravilloso, porque realmente, Señor, no hay otro como tú. Nosotros hemos venido con un corazón agradecido, con alabanza, con canción en nuestro corazón, con adoración, como nos enseña allí la palabra, y queremos, Señor, expresarte todo nuestro amor, Señor, y toda nuestra gratitud, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el grande, maravilloso, Señor. A ti sea la alabanza y la gloria. Espíritu Santo, bendice esta mañana, bendice cada corazón, cada vida que está allí conectada, cada persona que está conectada a través de nuestro servicio dominical. Los bendecimos en esta mañana y declaramos tu presencia y la unción de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Bienvenidos nuevamente a todos. Yo lo invito a que ahí se disponga en esta mañana y que juntos alabemos a Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti toda la alabanza. La Biblia dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Alabémosle juntos hoy. Gracias, Jesús, por estar en medio nuestro. Vamos aquí. Solo a ti la gloria. Y digámosle juntos. Alabemos con pandero, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos.
alabemos con pandero, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, y te alabamos Dios, te alabamos Dios, y te alabamos Dios. Y palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifica con los címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Te alabamos Dios, Que todo lo que respire cante. te alabamos Dios, Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios. Vamos sus voces. Y te alabamos Dios. Cántale ahí al rey. Y te alabamos Dios. No pares. Y te alabamos Dios. Te alabamos Dios. Y te alabamos Dios. Vamos aquí. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Y digámosle hoy, por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Porque no se une con nosotros a adorarle en esta mañana, Rey.
Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No me puedo imaginar y no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Vamos a decirlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por siempre cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. No me puedo imaginar, no puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Gracias, Jesús, te adoramos en esta mañana. Las nubes negras han oscurecido mi cielo y el infierno se levanta como una ola. Y quiero ahogar mi fe, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a soltar sobre esa ola, voy a soltar y en Dios mi problema. Voy a gritar, aleluya, aleluya. Sé que una oración activa el poder del cielo. Sé que tienes cosas grandes para mí y creo en tu poder. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a surfear sobre esta ola, voy a soltar y en Dios mi problema. Voy a gritar, aleluya, aleluya. Voy a soltar sobre esta ola, voy a soltar y en Dios mi problema. Voy a gritar, aleluya, aleluya. Levantaré el escudo de mi fe. Declarémoslo hoy. No te soltaré, no te soltaré. Declararé tu palabra eterna es. Me levantaré, me levantaré. Voy a surfear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar, aleluya, aleluya. Voy a surfear sobre esta ola, voy a soltar en Dios mi problema. Voy a gritar, aleluya, aleluya.
tu gran poder, muchas gracias. Creemos en tu poder, creemos en tus promesas. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Cantémoslo juntos, declarando que el poder de Dios habita en nosotros, que nos ha dado la victoria. El estruendo de tu viento impetuoso invada este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí, y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Que tu poder inunde cada vida hoy, Jesús. Que tu poder inunde cada corazón. Que tu poder traiga vida. Tu poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, y vive en mí. Y el poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en mí. Poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente. Dios, queremos bendecirte en esta mañana. Queremos honrarte a ti. Queremos decirte cuán precioso eres tú para nosotros. Grandes son tus obras. Grandes son tus maravillas. Eres tú digno, eres tú santo. Eres tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie como tú. No hay otro amor como el que tú tienes para con nosotros. Queremos darte a ti la honra y la gloria, Dios, porque tuya es y a ti te pertenece. Que nuestro corazón hoy sea un lugar de adoración. Que nuestra vida sea un altar. Que nuestra adoración sea un perfume a tus pies, porque tú eres maravilloso. Hoy te bendecimos. Hoy, Señor, estamos delante de ti y te damos toda gloria y toda honra para siempre, Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Bendice este momento también tan especial, que con nuestra obediencia a ti podemos dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, porque creemos en lo que tú haces, porque sabemos que tú eres Dios de amor, tú eres nuestro Padre,
al hacernos tus hijos, nos has dado derechos. Tú nos cuidas, tú nos provees, tú nos sustentas. Provee, Señor, a aquel que no tiene. Abre los cielos sobre aquel que está pasando momentos difíciles. Padre, en el nombre de Jesús, que los negocios, que las empresas, que los empleos, los trabajos sean bien remunerados. En el nombre de Jesús, bendice las finanzas de cada uno de nosotros en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, espero que hayas preparado tu mesa esta mañana, hayas tenido ya desde ayer anunciando el tema de la Santa Cena hoy. Es un tiempo muy especial. Yo quiero recordar que Jesús, cuando instituyó este momento tan importante, estaba pensando en que cada vez que nosotros lo hiciéramos, recordáramos lo privilegiados que somos y lo amados que somos por Él. Por eso, al tomar los símbolos del pan y el vino, esta mañana yo quiero recordarles el pan y el vino. Quiero recordarles que Dios es grande, que su amor es inmenso, que su presencia es tan poderosa, que su amor es inagotable. Y antes de tomar la cena esta mañana, yo quiero invitar a aquellos que tal vez por alguna oportunidad como de hoy nos han encontrado allí en nuestras redes. Quiero invitarte a que si tú nunca has hecho esta oración de fe y nunca has recibido a Cristo en tu corazón, lo puedas hacer conmigo esta mañana. Es algo muy sencillo. Más que las palabras que te voy a decir, que repitas conmigo, es la sinceridad, el deseo que tu corazón tenga de pedirle a Jesús que sea el centro y el salvador de tu vida. Así que si estás allí y anhelas conocer de Jesús y quieres tener una nueva vida en Cristo, porque la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Quiere decir que Él nos está haciendo una invitación. Dios es un caballero. Él quiere entrar allí si nosotros le invitamos y quiere ofrecernos esa nueva vida. Quiere que nosotros empecemos a caminar con Él y experimentemos todo lo que Él tiene para nosotros. Pero para poderlo hacer, necesitamos confesar y declarar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Así que acompáñame esta mañana en una oración. Igual a todos los invito aquí y allí donde están, lo podamos hacer. Digámosle así: Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por haberme dado la oportunidad de vivir hoy, por morir en la cruz por mis pecados, por entregarte por mí. Yo reconozco esta mañana que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Borra mis iniquidades, quita todo aquello por lo cual mi vida ha sido un desastre. Te pido perdón y te pido en esta mañana también que tú vengas a mi vida. Abro la puerta de mi corazón y te recibo como el único Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy te pido que hagas de mí la persona que tú quieras que yo sea. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Te adoro y te bendigo. Amén. Bien, si hiciste esta oración de fe, la Biblia dice que a los que creyeron y le recibieron, ahora son hechos hijos de Dios. Entonces, eres un hijo de Dios si tú lo creíste por la fe. Ahora vamos a tomar la Santa Cena. Toma allí el pan y vamos a tomarlo recordando que Jesús se entregó por nosotros y que tomó nuestro lugar en la cruz, que su cuerpo fue flagelado, destruido, maltratado para darnos perdón y sanidad. Igual, tomamos la copa de jugo o de vino de uvas y recordemos que Jesús derramó su sangre por nosotros para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tomamos recordando que esa sangre preciosa trajo salvación a nuestras vidas. Muy bien, ahora vamos a orar esta mañana para cerrar este tiempo y darle gracias al Señor por darnos este privilegio. Dios, gracias por esta mañana.
por este tiempo tan lindo. Nos disponemos para ir a la palabra esta mañana. Creemos que tú vas a obrar de una manera sobrenatural hoy en nuestra fe. Y gracias por tenernos en este lugar, en nuestra casa, con nuestra familia, por sostenernos, sustentarnos, por ayudarnos y protegernos. Gracias, Señor, porque a través de este símbolo de la Santa Cena que hoy tomamos, una vez más ratificamos nuestra fe en Cristo y creemos que Jesús es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Te adoramos y disponemos nuestro corazón esta mañana para ir a la palabra. Amén. Iglesia, no olvides esta semana conectarte a tu célula, a los que están en las escuelas de formación. No dejes de hacerlo, por favor. Recuerda que es la única medio o parte de los procesos que nos ha permitido tener como iglesia para que podamos crecer más en la fe, para poder crecer más en unidad como iglesia. Así que conéctate a cada una de las células que ahora van a aparecer allí en pantalla, jóvenes, parejas, mujeres, que puedas conectarte a una de ellas. Ahí están los teléfonos donde te puedes informar y puedes llamar para que podamos ayudarte y puedas estar conectado con este proceso de la iglesia. Así que no olvides la oración también los miércoles y los sábados. Un tiempo de clamor y de intercesión por nuestra familia, nuestra vida, nuestra nación y más que nunca hoy que lo necesitamos. El Señor les bendice. Un abrazo. Ya continuamos en la palabra. Ya nos vemos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35 NID 901 065 243 0 Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Bienvenidos a Iglesia. Esta mañana vamos a ir a nuestro tiempo de palabra, vamos a compartir lo que Dios tiene para nosotros este día. Así que, bueno, estamos aquí desde casita una vez más compartiendo la palabra y qué bueno que tú estés allí también en tu casa, siguiendo todos los lineamientos con respecto a lo que nuestro gobierno nos está indicando. Así que oremos esta mañana precisamente para estar juntos en oración, que podamos allí estar compartiendo todos en familia y especialmente buscando la presencia de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por este momento. Qué bendición estar contigo el día de hoy. Qué privilegio poder nosotros estar cerca de tu presencia. Pero sobre todo, qué alegría que en medio de todas las tormentas, las dificultades, sabemos que estás con nosotros. Que tu cuidado, tu protección, tu ayuda está de nuestro lado. Gracias, Señor. Te bendecimos y queremos en este momento también pedirte a ti la dirección, Espíritu Santo, para que en esta mañana tú nos hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, toma tu Biblia, por favor. Toma tu libreta de apuntes. Hoy vamos a continuar con respecto a esa fe que hace 8 días Dios nos permitía compartir. Acuérdate de una fe genuina, una fe auténtica, donde los desiertos nos llevaban a entender que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, formar el carácter y hacer que nuestras vidas cada vez sean más dependientes de Él. Pues bueno, hoy quiero compartir una historia súper interesante. Sé que tú la has leído en algún momento y es ver la fe del centurión. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Nosotros encontramos en la Biblia que si hay algo que a los cristianos nos distingue, a todos nosotros nos debe sobresalir, es la fe. Ese es el común denominador entre todos nosotros como cristianos. Y por eso encontramos en Hebreos capítulo 11, encontramos a hombres y mujeres muy destacados, hombres que pasaron desiertos, que sufrieron, pero que sus nombres quedaron registrados allí porque son hombres que mostraron una templanza y mostraron una firmeza en su fe. Así que en esta mañana
vamos a hablar de una historia muy interesante y hoy vamos a ver de la historia del centurión, una historia muy práctica, pero también muy humana. Y vas a ver por qué muy práctica y muy humana. Jesús, en primer lugar, estaba en Capernaum, una ciudad donde había ocurrido muchos milagros, donde Jesús había realizado cantidades de milagros, había suplido necesidades de la gente. Además que era una ciudad muy poblada, era una ciudad muy cerca allí a Galilea, donde también llegaban extranjeros y gente de otros lugares. Así que había mucha necesidad. Pero Jesús, estando allí, llevó a cabo muchos milagros. Así que dentro de estos milagros encontramos este milagro tan espectacular y tan único, porque vamos a ver cómo Dios, a través de este milagro y de la fe de un romano, hoy nos vamos a poder identificar quizás con él en esta historia. Así que este milagro es uno de los muchos que ocurrieron en esa ciudad y quiero invitarte a que ahorita, mientras vamos leyendo el texto bíblico, te imagines exactamente cómo pudo haber sucedido esos hechos allí a través de la fe del centurión. Así que vamos a Lucas capítulo 7, el versículo 1 al 10, y sigue la lectura y tu imaginación. Cuando Jesús terminó de decir todo eso, a la gente regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudaran al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos. Pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Lo primero que quiero resaltar en esta mañana es que miremos lo que ocurrió con el centurión. Dice que Jesús pasaba por allí. Cuando oyó hablar de Jesús, su fe fue activa. Es lo mismo que ocurre cuando nosotros estamos conectados con la palabra, cuando estamos leyendo la escritura en tu devocional. Tu fe se activa porque dice la palabra en Romanos 10:17, así que la fe viene o es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin duda alguna es una historia muy conocida, ¿verdad? La que acabamos de leer. Por eso la fe viene por el oír. Y este hombre, cuando escuchó que Jesús pasaba, su fe realmente se activó y empezó a creer que podía traer un milagro para su esclavo. Ahora, sin duda alguna, como decía, es una historia que podríamos decir que Jesús, como lo dice al final del texto, se asombró. Obviamente no porque Él es Dios y entonces lo cogiera de sorpresa lo que estaba pasando, no. Sino que en cierta manera se asombró de ver a este hombre de fe. Y lo más tremendo que a mí me parece, porque es una historia que yo conozco desde muy niño, desde muy temprana edad, una historia que este romano, no judío, un romano. Ustedes se acuerdan que los romanos dominaban sobre los judíos. Los romanos tenían toda autoridad. Por eso habla de sus esclavos. De hecho, Jesús podía haber sido un esclavo de este centurión, porque él tenía autoridad sobre los judíos. Y me impacta mucho que este centurión termina diciendo lo siguiente, que cuando él oyó que Jesús pasaba, entonces mandó algunos para llamar a Jesús que le hiciera el milagro a su esclavo. Yo creo que es
una fe muy impactante, una fe que la verdad, a mí me gustaría tener esa fe, como la del romano, porque tuvo una fe tan fuerte, tan profunda, que deberíamos pedirle al Señor que tuviéramos una fe como la de Él. El problema no es creer si Dios lo hizo. El problema es creer si Dios lo va a hacer con nosotros. Ese es el problema. Porque nosotros creemos que Dios hizo tantos milagros con mucha gente allí en ese tiempo, que sanó enfermos, curó ciegos, levantó paralíticos. Y uno dice, wow, ese era Jesús. Pero la pregunta para nosotros es si creemos que Él lo puede hacer con nosotros en la situación que estamos viviendo ahora. Porque es fácil ver en las Escrituras todo esto, gente sanada y todo lo demás, pero nosotros lo podemos creer. El problema no es creer que Jesús lo hizo, el problema es creer que lo puede hacer contigo y sobre todo en esta actualidad tan difícil que estamos viviendo. ¿Tú crees que puede Dios hacer un milagro ahí donde el área que estás atravesando esa dificultad? Espero que sí, porque eso es lo que nos va a mantener con esa firmeza cada día más para seguir. En el Evangelio de Lucas vemos varios detalles que de pronto otros de los otros evangelios no nos muestran, y por eso vamos a ver una fe tremenda que el soldado romano nos muestra aquí. Vemos que el esclavo recibió un milagro de sanidad. Vemos que queda registrado en la historia, pero el centurión nunca tuvo un encuentro cercano con Jesús. Qué curioso. Esas son de las cosas que quiero resaltar esta mañana. El centurión pidió un milagro para su esclavo, pero nunca tuvo un encuentro cercano con Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús se sorprenda de un hombre que tiene fe, de alguien que ni siquiera lo conoció allí cara a cara, pero pide un milagro? ¿Será que es suficiente tener fe? ¿O que le faltó, o qué le faltó a este centurión para decidirse acercarse a Jesús? ¿Qué le faltaría? Porque nos deja una gran incógnita, por decirlo de alguna manera, que el centurión mandó, en primer lugar, a los ancianos, a que fueran a pedirle a Jesús que viniera a su casa. Mandó dos grupos. El primero fue el de los ancianos y el segundo grupo fue el de unos amigos. Es una historia que nos deja ver lo siguiente, y quiero que pongas allí en tus apuntes lo primero: una fe sin cercanía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que podemos estar cerca de Jesús, como lo escuché alguna vez, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. En este momento nosotros podemos estar, o vemos que podemos estar cerca de Jesús, pero no creer. No creer que Jesús puede hacer un milagro. Tú necesitas acercarte a Jesús. Ahora, los centuriones, recordemos quiénes eran. Los centuriones eran personas con autoridad, tenían dominio, así que ellos podían hacer lo que quisieran. Tan solo era mandar traer a alguien de sus esclavos, de los judíos, y tenían que venir por obediencia a esa autoridad que en ese momento existía. Siendo romano, se llevaba muy bien con los judíos. Se llevaba, yo podría decirlo de una manera extremadamente muy bien, porque la palabra nos muestra que, aunque no se acercó a Jesús, miren cómo los ancianos decían algo muy valioso acerca del centurión. El versículo 3. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Esto quiere decir que el hombre, o el centurión, era bueno. Era una persona muy buena, muy generosa, muy chévere. Era un hombre que, a pesar de su autoridad y de pronto de su dominio que podía tener con los judíos, él le construyó una sinagoga y muchas otras cosas más a los judíos. Pero aunque externamente tenía poder y autoridad, este hombre, y era muy reconocido, tal vez tenía muchas medallas, había logrado muchas batallas, muchas victorias, tal vez en él había algo que estaba escondido. Por eso no se acercó a Jesús. Tal vez eso mismo nos pasa a nosotros hoy. Porque tal vez nosotros reflejamos externamente, reflejas un carácter fuerte. Te preguntan: ¿cómo estás?
¿Cuál es la respuesta? Muy bien, muy bien. Pero interiormente tal vez estamos pasando desiertos o no queremos contar lo que nos está pasando. Parece que tuviéramos todo bajo control. Tal vez eres una buena persona. Tal vez eres una persona que trata de mostrarte fuerte. Como el centurión, que él era buena persona. Hizo muchas cosas buenas para los judíos. Pero algo pasaba, que es lo que la Escritura no nos muestra. El centurión, estando al otro lado, tal vez en su casa, en ese momento cuando mandó a los ancianos, de pronto reaccionó y dijo, uy, Jesús va a venir. No. Tuvo que mandar al segundo grupo, que eran sus amigos, para que mediaran por él y le dijeran que no viniera a la casa. Que no viniera a la casa. Versículo 6. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Quiero decirte en primer lugar qué es la indignidad. Es un sentimiento de vergüenza, es aquello que nos hace creer que tenemos poco valor, que no tenemos mérito para hacer algo determinado. El diccionario dice este significado. Dice que es cuando hemos cometido actos tan reprochables que nos sentimos avergonzados, sucios y que no podemos estar con ciertas personas en ciertos lugares. Nos sentimos indignos y él usa 2 veces esta palabra, el centurión. Se sentía tan indigno. La primera vez dijo, no, dile que no venga porque mi casa es indigna. No me siento digno de que venga a mi casa. La segunda vez dijo, no venga porque no me siento yo digno de que tú vengas a mi casa. Esa parte de no soy digno, tal vez es algo que podemos nosotros pensar o preguntarnos más bien, ¿por qué el centurión le dijo a Jesús que no viniera y que tampoco tenía ganas de encontrarse con Jesús? Pues bueno, qué tristeza, porque era un hombre de tremenda fe, como nos lo muestra allí. Era un hombre que se atrevió a acercarse a Jesús. Tú puedes creer en Dios y decir que Él es todopoderoso. Tú puedes decir que Él es el gran victorioso, que Él es sanador, que Él es grande, pero tú puedes estar lejos de la presencia de Dios. Tú puedes estar levantando manos, tal vez orando, pero tú puedes estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez crees que pecaste esta semana, que antes de reunirnos en casa para el culto hoy, tal vez te enojaste con tu esposa, tuviste un mal momento, una mala actitud y te sientes indigno, porque le has prometido también a Dios cosas y no se las has cumplido. Eso es también sentirnos indignos. Y el pecado nos separa de Dios. El pecado genera acusación, genera algo que nos señala a nosotros, tal vez nos hace sentir avergonzados. Por eso tal vez oramos y no nos sentimos dignos de que Él nos responda. Y aunque tú tengas fe en Dios, puedes estar lejos, por eso te cuesta acercarte. Estás con sentimientos de indignidad, lo que le pasaba al centurión. Miren que estos detalles, iglesia, nos hace pensar que muchas veces nosotros hemos estado tal vez cerca de Jesús. Tal vez hemos estado sintiendo allí que Dios está obrando en otras personas y que vemos la presencia de Dios, pero nosotros nos sentimos lejos de Él. Entonces, ¿qué cosas te han hecho sentir indigno durante este tiempo? Y aunque crees en Dios, estás lejos de Él. Aunque le adoras, te sientes lejos de Él. Todos podemos perder oportunidades como las de este centurión, que perdió una oportunidad maravillosa de tener un encuentro directo, cara a cara con Jesús. El centurión muy seguramente batallaba en primer lugar con cosas internas. Tal vez estaba batallando con las diferencias que sentía de él hacia los judíos. Recuerden que los judíos y los romanos en ocasiones se odiaban porque como los romanos los tenían dominados, entonces tal vez me imagino yo que este centurión se sentía un poco avergonzado porque por causa de sus compañeros, cómo maltrataban y dominaban a los judíos. Tal vez se sentía con una vergüenza ajena, por decirlo así. O tal vez había cometido errores. Tal vez cometió infidelidades. Tal vez la pornografía. Tal vez, cosas que en su momento él estaba viviendo y que se sentía avergonzado, indigno. ¿Por qué? Porque el pecado nos avergüenza, nos acusa muchas veces y nos aleja de Dios. Tú no eres lo que haces. Una cosa eres quien eres y otra cosa la que tú haces. Tú no eres
lo que el pecado nos refleja. La Biblia dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y tú no eres realmente una persona del resultado de lo que muchas veces hemos creído, porque tal vez no hemos entendido de que el perdón nos trae libertad. Miren cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 4, 8. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Esto lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Creo que tú lo conoces. La hemos compartido muchas veces. Un joven que tenía mucha riqueza, su papá, que le pidió la riqueza, su herencia, se fue, malgastó el dinero, sencillamente él lo derrochó y terminó en la calle. Pero en un momento en que él se arrepintió, sus palabras fue: me levantaré y iré a mi padre. Pero dijo: me siento indigno, o no me siento digno de que mi padre me vuelva a tomar como su hijo. Así que Jesús murió por algo más que tu creencia en Él, sino algo más. Jesús murió y resucitó para tener una relación con Él, para que nosotros tengamos una relación con Jesús. Por eso fue que Jesús murió, para restaurar esa relación que había sido rota por el pecado. Una vida cristiana, más allá de tener una fe, es una vida que se basa en la relación con Jesucristo. Ese es el verdadero cristianismo. No es un tema de creer, porque la Biblia dice que aunque los demonios creen y tiemblan, pero realmente no tienen una relación con Dios. Miren Santiago 2:19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. No es suficiente creer. No es suficiente creer si tú no estás cerca de la presencia de Dios. Nuestra conducta nos deja ver en quién crees y en qué clase de Dios crees. Nuestro diario vivir nos deja ver eso, en quién creemos y en qué clase de Dios estamos creyendo y siguiendo. Todos los días tenemos esas batallas. Todos los días tenemos que luchar para seguir adelante. Pero yo sé que Dios nos ha derramado de su Espíritu Santo sobre nosotros y nos ha dotado de su fe. Hoy quiero que nos levantemos. Si este hombre, este centurión, que tenía sus diferencias con Jesús, pero tenía una gran fe, ¿por qué nosotros no? Que somos sus hijos ahora. Ahora, cuando Jesús le dice que estaba asombrado de encontrar una fe tan grande que ni siquiera en el pueblo de Israel lo había encontrado, era porque sencillamente Jesús todavía no había partido, no había ido a la cruz, ni había muerto, pero encontraba una fe de la cual alguien que debía haber sido de su pueblo, a eso fue lo que el Señor Jesús se refería. Como los que su familia, su pueblo, no le creían a Él. Y ya vamos a ver algunos aspectos más adelante. Por eso necesitamos tener una relación con Jesús. Salmo 145, 18 dice: el Señor está cerca de todos los que lo buscan, de los que lo buscan sinceramente. Muchas veces estamos tentados a buscar mediadores, como tal vez lo hizo el centurión. Tal vez estamos tentados a buscar el líder para que ore por nosotros, que buscamos al pastor para que ore por nosotros. No está mal, obviamente que no está mal, pero la verdad, no necesitamos de mediadores, porque el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:5. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el nombre Cristo Jesús. ¿Ves? Otra cosa es que nos apoyemos en oración, pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. La historia de este romano nos muestra un gran problema de fe sin cercanía. O sea, tenía fe, pero estaba lejos de Dios. Pero hay otro grave problema, y es el segundo punto que quiero dejarte esta mañana: cercanía sin fe. Cercanía sin fe. El anterior era fe, pero sin cercanía. Y este es cercanía, pero fe. Podemos estar cerca de la cruz, pero sentirnos lejos de Él. Mateo 13:54 al 58 dice: regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban.
no es más que el hijo del carpintero, y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad que había en ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús hablando y mostrando los milagros, pero ninguno le creía. Ni sus propios hermanos le creían. Por eso miren otro episodio con respecto a la familia de Jesús en Juan 7, 2 al 5. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Su propio hermanos y hermanas de carne, no de sangre, pero sí de carne, no le creían. ¡Qué tremendo! Cercanía sin fe. Imagínense, ellos tenían el privilegio de tener a Jesús todos los días en su casa para que hiciera milagros. Pero realmente aquí hay algo muy interesante. ¿Cómo es posible que sus hermanos perdieron semejante oportunidad? Tal vez por la familiaridad, el desprecio, la deshonra y la frialdad y la distancia que tenían entre ellos. Recuerden que ellos tenían ciertos celos hacia Jesús. Ellos tal vez tenían ciertas rivalidades hacia Jesús, pero era su hermano. Es increíble esto. Y es muy parecido tal vez a nosotros en los matrimonios hoy en día. Esos matrimonios con parejas que debemos, aún las parejas, ser intencionales en alimentar el amor, porque tanta cercanía nos lleva a la familiaridad. O sea, a veces, ahora que estamos más en este confinamiento, nos sentimos como hermanos, no como esposos. O tal vez dormimos en el mismo cuarto, pero ni siquiera compartimos y nos vemos como amigos. Entonces, esa familiaridad puede hacernos daño, cerca pero lejos. Tenemos que trabajar, ahí les invito a los matrimonios, tenemos que trabajar en avivar ese fuego, ese amor entre parejas, porque no podemos vernos como familiaridad, tenemos que vernos como ese regalo que Dios nos dio. Eso nos pasa con Dios. Imaginémonos que hubiera sido de la Biblia, ¿qué hubiera sido la Biblia si los hermanos de Jesús hubieran entendido y hubieran comprendido quién era Jesús? Yo me imagino que de pronto un día, almorzando, se acabó el ajiaco. No, espero no producirles hambres en este momento, pero estaban allí comiendo ajiaco, una sopa deliciosa, y se les acabó. Y querían repetir. Iban a María: mamá, necesitamos más sopa. No hay. Bueno, tranquilos, ven, llamen a Jesús. Jesús, ven y nos multiplicas el ajiaco. Imagínate, espectacular. O de pronto algunos de sus hermanos podrían decir: ay, Jesús, mira, yo no entiendo las matemáticas, ¿me puedes explicar? Tú que las sabes todas. Pero nunca aprovecharon eso. ¿Se imaginan los hermanos de Jesús si hubieran creído que Él era el Hijo de Dios? Todo lo que se hubieran evitado y todo lo que hubieran recibido. No puede ser tan contradictorio que nosotros sencillamente, estando tan cerca de Dios también, no lo aprovechemos. Hay áreas en la vida de ustedes que están en lo oculto. Se sabe las canciones tal vez. Se sabe muy bien cómo adorar. Tal vez ha pasado el proceso, ha ido a encuentro. Tal vez está en este momento en las escuelas de formación. Tal vez estás sirviendo, muy posiblemente. Pero en una área de tu vida no estás creyendo. ¿Cuál es esa área? ¿Cuál es el área que tú no estás creyéndole a Dios? Porque puede que ya lleves también muchos años en la iglesia, pero aún sigues dudando de Dios. A mí me ha pasado a veces que me siento cerquita del Señor, pero el Espíritu Santo me dice: necesito que creas. No puedes temer. Sí, a veces me he sentido con temor aún hacia estas situaciones o con cierta incertidumbre. Y el Espíritu Santo viene y me dice: ¿en quién estás creyendo? Y me redarguye para volver a mirarle a Él. ¿Dónde estás tú? ¿Una gran fe y estás lejos porque te sientes indigno? ¿O estás cerca pero en
esa batalla no estás creyendo en lo que pasa. Miramos un ejemplo también muy interesante de un hombre, cómo vivió este momento de estar cerca de Jesús. Marcos 9:17. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Tráiganmelo al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retrocediéndose y echándose espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Me encanta esa última palabra. Primero se lo trae Jesús. Le trae a su hijo que él cree que Jesús lo puede liberar porque había escuchado y tal vez había visto que Jesús había hecho cosas sorprendentes. Cuando le trae a su hijo y le pregunta todo lo que le preguntó de cuándo había comenzado, qué era lo que sufría, al final el hombre le dice: pero si puedes, ayúdanos. La duda. El padre tenía una batalla con su fe. Está cerca de Jesús, estuvo muy allí cara a cara, pero tenía dudas de Jesús. Esto me deja pensar muchas cosas. ¿En qué área de tu vida estás orando así? Tal vez nos podemos parecer así. Tal vez estás orando por un milagro para tu sanidad, un milagro financiero, pero luego dices: ¿será que sí puedes, Dios? ¿Será que sí? Ese es el tema que nosotros necesitamos empezar a quitar la duda de nuestro corazón. El problema no está si creemos en lo que Dios hizo, el problema está si creemos en que Él lo puede hacer en nosotros, ¿verdad? Entonces la respuesta de Jesús, siguiendo la lectura allí del Evangelio de Marcos, miren lo que dice aquí, el versículo 23. ¿Cómo que si puedo? Es la respuesta de Jesús. Preguntó Jesús. Todo es posible si uno, ¿qué? Cree. Al instante el padre clamó: sí creo, pero, mira, me gusta cómo la parte humana aquí de relación se identifica mucho con nosotros, porque este hombre también nos hace ver que nosotros muchas veces hemos sido así. Él dice: sí, claro que yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, por favor. Entonces la Biblia es tan perfecta que nos muestra la divinidad de Dios, pero también la humanidad, su poder. También nos muestra cómo podemos nosotros a veces estar buscando tanto al Señor, pero no estar creyendo en que Él lo puede hacer. Porque hay momentos que podemos ser honestos y decir: Señor, ayúdame. Yo no puedo solo, estoy luchando con esto, yo he orado, pero sigo luchando. Es importante que nosotros no dejemos de ser sinceros con Dios y reconocer que hay cosas en nuestras vidas que tal vez nos hacen dudar. Versículo 26. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Es válido que le digas al Señor: ayúdanos, ayúdame, porque aunque quiero creer, estoy batallando con esto, con la duda. Entonces, nosotros necesitamos en esta mañana comprender que aunque tengamos fe, necesitamos estar cerca de Jesús. O si estamos cerca de Jesús, tal vez como lo mencionaba ahora, yendo a la iglesia, escuchando muchas prédicas, pero no estás teniendo fe, necesitamos tener muy claro que nosotros tenemos que tener fe y creer y estar cerca de Jesús. Bueno, al terminar esta mañana, hoy quiero invitarte a que cerremos haciendo dos cosas. La primera es que vamos a confesar nuestro pecado. Digamos, si hay pecado en nosotros, ¿qué nos hace sentir indignos? ¿Qué cosas nos hace sentir avergonzados? ¿Qué culpas tenemos? Y lo segundo que vamos a hacer es decir: Señor, estamos cerca, pero esta prueba, esto que estoy pasando, nos está haciendo dudar.
me está haciendo tener incredulidad. Y por eso vamos a orar esta mañana al respecto, renunciando, reconociendo nuestro error, pero también pidiendo al Señor que Él nos ayude. Amén. Ora conmigo esta mañana. Padre, gracias por esta mañana, porque hoy a través de esta palabra puedo entender un poco más, que yo muchas veces he vivido estos momentos en los cuales me he encontrado, así como el centurión y como este padre que llevaba a su hijo que estaba pasando ese momento difícil. Señor, hoy en esta mañana reconozco que muchas veces me he sentido indigno porque te he fallado, porque te he prometido cosas y no las he cumplido, porque tal vez no he cumplido con promesas a mi familia, porque dejé un hábito y lo volví a retomar, porque me he enojado en estos días, porque tal vez he permitido pensamientos equivocados en mi corazón y en mi mente. Te pido perdón en esta mañana. Reconozco esta mañana que soy una persona muy débil en esa área. Y menciónale el área allí. Y asimismo, hagamos lo siguiente y dile: Señor, yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu poder. Yo sé que tú eres todopoderoso y que lo que para mí es imposible, para ti es posible. Pero también hoy te pido, ayúdame, porque a veces tengo dudas. A veces ha habido incredulidad. He estado cerca de ti. He visto cosas maravillosas que tú haces, pero me he sentido tal vez lejos de tu presencia y me falta fe. Ayúdame, Señor. Levanta mi fe en esta mañana. Hoy descanso en ti. Y dile esta mañana: te entrego mi problema, te entrego mi necesidad y hoy me acerco a ti a creer. Yo creo que tú eres mi Señor. Yo creo que tú eres mi guardador. Yo creo que tú eres Dios poderoso, que hace cosas sobrenaturales y que ahora mi vida está llena del poder y la unción tuya, porque me siento ahora más cerca que nunca. Te adoro y te exalto en esta mañana. Gracias, Señor. Hoy te presento mi familia, te presento mi necesidad económica, te presento delante de ti mi situación de salud y creo y confío en que tú tienes mi vida en tus manos y por eso deposito toda mi fe y mi confianza en ti. Creo convencido de que tú, Señor, harás algo nuevo, que harás algo poderoso en mi familia, en mi vida, en mis finanzas. Hoy lo declaro y declaro cielos abiertos sobre mi hogar y sobre mi vida. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Qué bendición, iglesia. De verdad, qué privilegio que hoy podamos entender que necesitamos estar cerca de Jesús con fe, o teniendo fe, pero también cerca de Jesús. Así que te invito a que podamos nuevamente, si tomaste apuntes o tomaste las citas bíblicas, que esta semana puedas volverlas a leer y decirle: Espíritu Santo, enséñame algo más. Quiero aprender algo más. Amén. El Señor les bendice. Qué rico poder estar con ustedes ahí en casa. Me alegra poder compartir con ustedes. El Señor les bendice. Los extraño mucho. Los amo muchísimo también. Y yo sé que el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Así que no perdamos la fe. Ánimo, sigamos adelante. El Señor les bendice. Muy buenos días, niñas y niños. Soy la profe Marta. Continuamos con el tema Camino a la Salvación. ¿Ustedes no se han preguntado cómo alcanzaron la salvación los justos o las personitas que creían en Dios que vivieron antes de la venida de Cristo? Pues en nuestro manual de vida, en el libro de Romanos, en el capítulo 3 del 20 al 26, los profetas hablaban de un Mesías, el Salvador del mundo. Y ellos, por la fe en ese Salvador que habría de venir, eran salvos, alcanzaban la salvación. Y ellos mostraban esa fe ofreciendo sacrificios en el altar de Dios. Ellos le daban regalos a Dios. Esos regalos eran las primeras cosechas, que las llamaban las primicias. Le regalaban los mejores animalitos, y entre ellos los corderos más bonitos, los más chiquiticos y los más limpiecitos. Y esos sacrificios simbolizaban a ese Mesías, al Cordero de Dios que vino a morir por los pecadores. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, él dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué él decía eso? ¿Cómo podríamos ser curados de esa naturaleza pecaminosa? Ustedes saben que desde la desobediencia de Adán y Eva, todos nacemos con un pecado. Y para nosotros podernos ser curados de ese pecado, necesitamos cambiar nuestro corazón. Pero no es que nos quiten el que tenemos y que de pronto nos hagan una cirugía y nos coloquen otro. No. La profesora hace 8 días nos decía, la profesora Alvirita, tenemos que cambiar son esas cosas feas que tenemos en nuestro corazón. Que nosotros tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios, no las que nos agradan a nosotros. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, que la única manera de ser curados de esa naturaleza pecaminosa es aceptando a nuestro Señor Jesucristo en el corazoncito de cada uno de nosotros. Y ese cambio de corazón se llama nacer de nuevo. No es que tengamos que meternos otra vez en la pancita de mamita, porque eso sería imposible. Nacer de nuevo es hacer las cosas que a Papito Dios le gustan. Pero nosotros solitos no podemos cambiar ese corazón, porque pues a nosotros se nos hace como difícil, ¿cierto? Nosotros somos como testarudos y en muchas cosas se nos dificulta, digámoslo así. Entonces necesitamos un ayudador que es el Espíritu Santo. Solamente Él es el que nos puede cambiar ese corazón. ¿Y cómo podemos conseguir la ayuda del Espíritu Santo? Ustedes cuando le piden algo a mamita y a papito, ¿cierto que ellos les dan lo mejor? Pues imagínate, si ellos siendo personas que cometen errores todos los días, que son personitas que fallan, imagínate cuando ustedes le piden o nosotros le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dé algo, y si le pedimos al Padre Celestial que nos dé al Espíritu Santo, pues Él nos lo va a dar. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, entonces vamos a empezar a hacer cosas bonitas, empezamos a hacer buenas obras, y por hacer esas cosas buenas, ¿será que nosotros vamos a poder ser salvos? No, señor, nadie puede ser salvado porque simplemente hace cosas bonitas o cosas buenas. En Efesios 2, en el versículo 8 y 9 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que nosotros somos salvos por gracia, por ese regalo que Papito Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué nosotros no podemos ser salvos solamente por hacer esas buenas obras? ¿Se acuerdan que hace 8 días en Romanos 3:23 nos decían que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Es decir, que no hay nada que podamos hacer porque todos hemos pecado. Y esto nos aleja de Dios y por ende pues seremos condenados. Entonces, niños, no se les olvide que Jesús es la respuesta que Dios tiene para todos nuestros pecados. Que Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por todos nosotros, y que Él compró un lugar en el cielo al ladito de Papito Dios. Que Jesús recibió lo que nosotros merecíamos. Él murió por nosotros, por todos nuestros pecados. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, por ese castigo que nosotros deberíamos recibir. No se les olvide. Nos vemos en la próxima clase. Buenos días, amiguitos de Philadelphia Kids. Hoy vamos a conocer nuestro versículo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos. Es decir, que ni el presidente, ni la mamá, ni el papá, ni los amigos, ni la profesora, ni Superman nos pueden ayudar. Solo nos puede ayudar Jesús. Nos vemos en nuestro próximo versículo.